Hola, esperamos que estés bien. Permite que Dios hable a tu vida a través de este mensaje. Prepárate y pon mucha atención. Bienvenido a Restaurando tu Vida. Bienvenidos a todos. Yo les invito, repite conmigo. Yo soy la persona que Dios dice que yo soy. Yo hablo las cosas que Dios dice que yo hable. Y yo hago las cosas que Dios dice que yo haga. Porque yo soy la persona que Dios dice que yo soy. ¿Lo puedes creer? Dale un fuerte aplauso al Señor. A todos los que nos están viendo por este video, bendigo tu vida. Sé que este mensaje va a ser de bendición. Así que prepárate para escuchar lo que Dios tiene para ti esta mañana. Gracias. Ve conmigo, por favor, a Romanos capítulo 8, versículo 28. Dice así la Escritura. Y sabemos que a los que aman a Dios, aquí veo algunos que aman a Dios. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y hay un complemento muy importante. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Repite conmigo, llamado. Ahora repite, propósito. Son dos palabras claves que debes de entender aquí. La Escritura nos está diciendo que aquellos que amamos a Dios y nos movemos conforme a su llamado y su propósito, todas las cosas nos vienen para bien, amén. Y vamos a ver un caso específico, porque este mensaje se llama del llamado al propósito y quiero mostrarte que son dos cosas muy diferentes. ¿Cuántos han tenido un sueño de Dios? El sueño de Dios es el llamado que tienes, pero el propósito de Dios es el destino hacia donde te quiere llevar Dios. Hay una brecha muy importante entre lo que es el sueño y lo que es el destino, o entre lo que es el llamado y lo que es el propósito de Dios. Mucha gente que todavía no sabe cuál es el propósito que tiene Dios para su vida. Hay mucha gente que se ha estacionado únicamente en los sueños que Dios le ha dado y está esperando que sucedan las cosas y de una manera pasiva está la expectativa de lo que sucede y pasan los años y pasan los años y pasan los años y no sucede nada. Pero tú no puedes llegar al propósito de Dios si primero no tienes claro cuál es el llamado. Y yo sé que hay muchos que se manejan todavía a la antigüita, al Antiguo Testamento. Están esperando que venga un profeta y que les diga que Dios tiene planes para su vida. Y vamos a ver a través de la vida de José cómo realmente fue transformado José. Y ustedes saben que José fue un hombre donde realmente Dios estaba con él y que todo lo que hacía José, Dios lo hacía prosperar en su mano. Pero eso no fue en un principio. Hoy vamos a ver cuáles fueron los inicios de José y cómo José tuvo que ser moldeado de acuerdo al llamado y al propósito de Dios. Ve conmigo, por favor, a Génesis, capítulo 37, verso 1 al 3. Y dice así la Escritura: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Acuérdense que Jacob, Dios le cambió el nombre, le puso Israel, que es Dios príncipe. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Ojo, al principio se ve que José estaba con sus hermanos y lo que estaba haciendo era apacentando las ovejas, estaba apacentando el ganado de su padre. En un principio estaba con sus hermanos. ¿Me van siguiendo? Ahora dice: e informaba José a su padre la mala fama de ellos. José era el penúltimo de 2 hermanos. Entonces, si José tenía 17 años, Rubén, que era el mayor, tenía aproximadamente 40 años. Y luego le seguía Simeón y así sucesivamente entre esas edades.
¿De acuerdo? Dice la escritura en el 3, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y te lo quiero explicar. Israel o Jacob en su vejez tuvo a José. Entonces José era como un trofeo para él. Él dijo, sin Viagra lo logré, yes. Yo sé que muchos están clamando aquí, ay, dame el espíritu de Israel, Señor. Pero dice la escritura que informaba José a su padre la mala fama de ellos. José, en un principio, a los 17 años, era un chismoso. Y en el tiempo que él convivía con sus hermanos, él iba con su padre y le informaba todas las cosas que estaban haciendo sus hermanos, pero los difamaba, los calumniaba. Estaba haciendo una mala fama de ellos. Veamos qué sucedió. El 3 dice que amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de colores. Fue un regalo de su padre. Como tú tienes un don de tu Padre Celestial. Don es regalo. ¿Me va siguiendo? Dice el 4, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. En otras versiones, como la Nueva Versión Internacional, vas a encontrar que ni siquiera le daban el saludo. Entonces me puse a investigar, bueno, ¿por qué aquí dice pacíficamente y en la otra versión dice saludo? Y es que el vocablo hebreo me llevó a la palabra como se saludan los judíos, que es shalom. Shalom, que es transmitir la bendición para que tengas paz, que tengas prosperidad, que nada falte, que todo esté completo en tu vida. ¿Cuánto llegó a ser tan odioso José delante de sus hermanos que ni siquiera recibía shalom de parte de ellos? Y dice la escritura, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oigan ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Y te quiero enseñar qué es lo que estaba sucediendo. José sabía que era el preferido de su papá. Y cada que tenía oportunidad, se lo restregaba en la cara a sus hermanos, con su túnica de colores. Llegaba, miren, 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 miren. Me lo regaló papi. Y luego se le ocurre al muchachito contarles el sueño que tuvo. Ahora, ¿quién le había dado ese sueño? Dios se lo había dado. Mas él no lo había sabido interpretar. José, en su arrogancia, va y le cuenta el sueño a sus hermanos. Y todavía les dice, es que yo soñé como sus manojos y ustedes se inclinan hacia mí. Pero leímos que en un principio él podía convivir con sus hermanos. Y ahorita vamos a seguir leyendo la historia. Porque después no fue así. Y dice que a causa de los sueños que él les venía y les contaba, y a causa de las palabras de arrogancia y de soberbia que salían de su corazón, esto provocaba a celo a sus hermanos y provocaba que los hermanos le tuvieran envidia y le tuvieran un odio, porque dice que le aborrecían, ni siquiera le querían dirigir la palabra. ¿De qué manera se estaba moviendo José, que había llevado el regalo que había recibido de su padre, que era esa túnica de colores? José se había envanecido y había permitido que la soberbia estuviera en su corazón, como muchos cuando tienen un don de Dios se ensoberbecen de ese don o de ese regalo que tienen de Dios y buscan la gloria propia y no glorificar el nombre de Dios. Sigamos leyendo, dice la escritura,
En el versículo 9 dice, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño. Por si no me quieren, ahí les va otro sueño. He aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban hacia mí. Te recuerdo que José tenía 11 hermanos. Y dice que lo contó también a su padre y a sus hermanos, y el padre le reprendió y le dijo, ¿qué es este sueño que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, dice la Escritura, mas su padre meditaba en esto. En un principio te dije que tú puedes tener un sueño y es un llamado, pero el llamado no lo es todo. El llamado es solamente el principio. Dios te quiere llevar a un propósito, que conozcas cuál es el propósito, no tu propósito, porque déjate digo algo, todos tienen un sueño de Dios, tú tienes un sueño de Dios, cada persona que estamos aquí tenemos un sueño, tenemos un llamado, cada persona, cada ser humano que ha nacido en este planeta fue concebido con un propósito específico. El problema es que mucha gente no sabe ni siquiera cuál es su propósito. Peor aún, hay muchos que no saben cuál es su llamado. Y pasan los años y todavía no le encuentran un sentido a la vida. Solamente llevan una rutina todos los días. Pero tú tienes un llamado de Dios. Di, tengo un llamado de Dios. Tengo un sueño de Dios. Y tengo un propósito de Dios. Ahora me vas a preguntar, bueno, ¿y cómo voy a saber cuál es mi llamado? ¿Cómo voy a saber cuál es mi sueño? Ve conmigo, por favor, a Números capítulo 12, versos 6 al 8. Hablando Dios dice, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre ustedes profeta de Dios, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Ok, yo sé que es sorprendente y es grandioso cuando Dios nos habla a través de un sueño, a través de una visión, pero hay algo más que eso. Dice el siguiente versículo, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente. Dios te puede dar un sueño, pero tú tienes que conocer quién es el dador de los sueños, para que me entiendas. El pueblo hebreo, en realidad, la mayoría no buscaban la presencia de Dios. Ellos esperaban que un profeta viniera y fuera la boca de Dios. Es lo que Dios usaba anteriormente. Por eso la profecía ahora en el nuevo pacto es diferente a como se usaba en el antiguo pacto. ¿Me explico? Mientras el pueblo hebreo conocía a Dios por sus hechos, Moisés conocía a Dios porque permitía que Dios le hablara directamente. Eso es algo muy importante para que tú conozcas cuál es el llamado y el sueño de Dios para tu vida. Conoce a Dios. Conoce a Dios. Si no, ¿cómo vas a interpretar un sueño si no conoces al dador de los sueños? Ahora, te voy a adelantar algo. José más adelante comprendió esto porque cuando Dios le dio el sueño, él no lo supo interpretar, sino que hasta después él pudo declarar que Dios da las interpretaciones a los sueños. Pero al principio lo interpretó a su manera. Piensa en lo siguiente, ¿tú crees que era el propósito de Dios que sus hermanos, sus padres se inclinaran hacia él? ¿Tú crees que era el propósito de Dios para la vida de José? Claro que no. Entonces me vas a preguntar, entonces, ¿por qué le dio ese sueño? Porque era un área en su vida, la arrogancia, que le estaba impidiendo a José alcanzar el propósito de Dios. Dios le dio ese sueño para que José se diera cuenta que había algo en su corazón que no era correcto y que no le iba a permitir seguir adelante hacia el propósito. Porque si tú no puedes soportar los sueños de Dios, mucho menos los planes o propósitos que Dios tiene para ti. Efectivamente, sabemos que la historia nos dice que después, cuando hubo hambruna y cuando Dios estaba con José,
Soñó el faraón 7 vacas gordas, 7 vacas flacas, y Dios le dio la interpretación de ese sueño. ¿A quién se lo dio? A José, porque José pudo comprender que Dios da el sueño y las interpretaciones. Entonces José fue de bendición para toda la tierra, porque Dios le dio sabiduría de lo alto para poder almacenar la comida necesaria para esos 7 años de hambruna y muchos fueran salvos. Te voy a explicar lo siguiente. El propósito de Dios para José no era que sus hermanos se inclinaran hacia él. El propósito de Dios para la vida de José es de que muchos fueran salvos, como así lo fueron. Pero no pudo vivir el propósito José hasta que fue madurando en su carácter. En su carácter. Dices que Dios me dio este sueño. Te voy a decir, ¿quién le dio la túnica de colores a José? Su papá. ¿Era un regalo de quién? De su papá. Pero ese don, ese regalo que había recibido de su padre, siempre lo utilizaba José para provocar a sus hermanos, para provocarlos a celos. Así he conocido gente. Dios les da un don. Y buscan, a través de ese don, ser reconocidos, hacerse famosos, y no comprenden cuál es el propósito de Dios. Vas a decir, sí, los artistas, Dios les dio la voz para que alabaran el nombre de Dios. Aquí mismo lo vemos, aquí mismo en la congregación. En las congregaciones se ve esto. Esto es algo muy frecuente. Hay gente que se ensoberbece tanto del don que Dios les ha regalado. Yo sé cantar. Yo quiero estar ahí. Entonces no sabes cuál es el propósito de Dios. Despierta al que está a tu lado, dile, despiértate, codéalo. Dile, Dios te está hablando, no te hagas. Gente que llega y dice, es que, pastor, quiero que sepa que yo soy un profeta de Dios. Mucho gusto, le digo, mucho gusto. Es que Dios me llamó a este lugar como profeta. Mucho gusto, le digo. Mientras no vea yo humildad y obediencia en los corazones, créame que Dios no lo va a promover. Porque usted lo que va a buscar es un principio satánico. Porque te recuerdo que Satanás era Luzbel y era dentro de toda la corte celestial el ser más bello y más hermoso. Dice que fue terminado en hermosura. El sello de la perfección estaba sobre él. Pero él fue creado para alabanza de Dios. Pero dejó de alabar a Dios para alabarse a sí mismo. ¿Me van siguiendo? Dice la Escritura, hay una cita que dice que todos fuimos creados para alabanza de Dios. Y cuando escuchamos la palabra alabanza pensamos que es únicamente música. Y no es así. Alabanza es todo lo que tú haces para glorificar el nombre de Dios. Si eres un deportista, sé el mejor deportista. Si eres un profesionista, sé el mejor profesionista. Que a fin de cuentas no seas tú el que levante bandera y te exaltes a ti mismo, sino que vean el nombre de Dios glorificado en tu vida. Que todo lo que tú hagas sea para glorificar el nombre de Dios. Y aquí es algo que Dios tuvo que tratar con la vida de José que se llama orgullo. Orgullo. Y te recuerdo algo. ¿Cuántos años tenía José? 17 años. ¿Por qué Dios no le dio el sueño de que él iba a salvar a miles y miles de personas? Por algo muy sencillo. Su corazón estaba preparado para recibir ese sueño. Porque a esa edad los muchachitos quieren sobresalir. Y hay gente que ya no están ni tan muchachitos, que ya están bastante creciditos, que quieren fotografía. Quieren estar donde ellos piensan y toman citas bíblicas para justificar dónde deben de estar. No va a suceder. No va a suceder. Al menos que no seas levantado por Dios mismo. Y tiene que empezar con tu corazón. Pero si tu corazón no está listo con el sueño, ¿cómo vas a llegar a cumplir el propósito de Dios en ti? Mientras tú estés buscando que tu ego sea
el que se ha visto, vas a tener un problema. ¿Me estoy explicando? Dios le dio ese sueño a José para mostrarle que había un problema en su corazón. Tenía que sacar a flote toda esa porquería de la soberbia y de la arrogancia, hacerla a un lado, para realmente que se cumpliera. ¿Sabes cuándo se vino cumpliendo el propósito de Dios en la vida de José? No fue a los 17, aunque ahí tuvo el llamado. Fue hasta los 40 años de José. Tuvieron que pasar 23 años. 23 años. Pero vean lo que Dios hizo con José. Cosas grandes. Pero vamos a seguir estudiando qué es lo que sucedió. Entonces ya les dije, José se había envanecido en su llamado, se había hecho arrogante delante de los hermanos por el sueño que Dios le había dado. La soberbia lo estaba envolviendo, la arrogancia estaba deteniendo el plan que Dios tenía para él. Entonces José tenía que tratar con el corazón, ¿sí? Pues es en el corazón, ojo, es en el corazón donde está la arrogancia, donde está la soberbia. Porque dice la Escritura, Mateo 12:34, que de la abundancia del corazón habla la boca. Alguien me puede decir, no, pastor, usted no sabe lo que hay en mi corazón. Sí, con escucharte hablar, ya sé qué hay en tu corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿usted puede saber lo que hay en el corazón de una persona? Por supuesto que sí. Lo manifiesta. A fin de cuentas, le está punzando. Y cuando la arrogancia está en el corazón de una persona, esa persona siempre quiere ser vista, quiere ser oída. ¿Por qué? Porque la arrogancia tiene una voz. La arrogancia siempre interrumpe en una plática. Una persona está interrumpiendo. ¿Por qué? Porque quiere ser escuchada. Él quiere ser el centro de atención. O esa persona quiere ser el centro de atención. ¿Les ha sucedido? Entonces, la arrogancia se manifiesta de muchas maneras. La arrogancia difícilmente logra someterse o meterse bajo sujeción ante autoridades. Una persona que no puede estar en una empresa, ¿por qué? Porque no puede ver a una autoridad o no puede reconocer a una autoridad. Va a decir, ay, si por eso yo estoy pidiendo a Dios que me dé trabajo con gente cristiana. No, si usted no es fiel, donde usted está, ¿cómo va a ser fiel en otro lugar? Si usted no es fiel en lo poco, ¿cómo va a ser fiel en lo mucho? Dios estaba tratando con José acerca de su corazón, para que cuando llegara ese momento en que sus hermanos iban a necesitar de él y su padre iba a necesitar de él tuviera el corazón correcto. ¿Se acuerdan que eso sucedió después? ¿Cómo lo recibió José? Con amor, con amor. Aunque el enemigo quiso traerle a recuerdo todo el daño que sus hermanos le hizo, pero Dios había tratado con él. Dios había tratado con él y José había aprendido a guardar el corazón, porque dice la Escritura que tú eres el responsable de guardar tu corazón. Tú eres el único responsable, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es el corazón. El corazón es algo muy importante ahí donde Dios va a estar tratando contigo. Si tiene un problema usted con su boca, usted tiene un problema con su corazón. A ver, por acá. Si tiene un problema con su boca, usted tiene un problema con su corazón. Le recuerdo, José fue a calumniar a sus hermanos. ¿Y el chisme de quién es? El chisme es del diablo. Y él es calumniador. ¿Sabes qué eso quiere decir diablo? El que levanta falso testimonio contra ti, calumniador. Oigan, ¿ustedes creen que los hermanos lo iban a querer? Por supuesto que no. Ahora, Dios tenía que tratar con su corazón porque a fin de cuentas José iba a ser un hombre de mucha influencia, de mucha influencia. Y si no tenía la humildad que Dios le estaba enseñando que tuviera, no iba a poder tratar con gente. Miren, hay gente que recibe una gran herencia y pierde piso, porque no sabe qué hacer con el dinero. No sabe para qué es el dinero. Es que el dinero lo echó a perder. No, el dinero únicamente evidencia que ya estaba echado a perder. Lo que pasa es que no tenía el dinero. Parece de aquí para allá. ¿Me explico?
Pero por eso dice la Escritura que riquezas, honra y vida es la remuneración de Dios. ¿Para quiénes? Para los humildes. Para los humildes. Porque solamente un corazón humilde puede soportar las riquezas. Por eso la Escritura nos dice, y es la palabra que Dios me dio para este año, que nuestra senda es como la luz de la aurora que siempre va en aumento, en aumento. Y es que Dios, si tú estás siendo fiel a su llamado y a su propósito, te va a ir llevando a otros niveles, pero siempre en aumento, en aumento. De hecho, la palabra prosperar viene de un vocablo hebreo que quiere decir empujar hacia afuera, pero tiene que ir en aumento, en aumento. Amén. Voy a seguir leyendo en el mismo capítulo 37, verso 13, dice así. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, y llegó a Siquem, y lo halló un hombre andando errante por el campo. Ahora te pregunto, ¿por qué si en un principio José estaba con sus hermanos y apacentaba las ovejas con sus hermanos, por qué ahora ya no? Había un problema serio entre ellos. Entiéndelo. No podía ser que los 11 hermanos estuvieran mal, como nos ha enseñado la tradición. Y eso es lo que pasa con un corazón arrogante. Cuando vemos, siempre el corazón arrogante busca culpables en los demás de las cosas que le están pasando. Siempre. Y no tiene la humildad para hacer un alto y decir, bueno, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Me estoy conduciendo de la manera correcta? Siempre busca culpables. Un corazón arrogante siempre busca culpables. Y siempre te dice, es que tú debiste de haber hecho esto. Y es que tú debiste de haber hecho esto otro. Y siempre te está diciendo lo que tú debes de hacer. Pero esa persona, si la analizas, esa persona realmente no está prosperando. Hay algo raro ahí. Y Dios quiere tratar con el corazón. No estaba con sus hermanos porque había un problema, no podía estar, pero su papá le dijo, José, ve y busca a tus hermanos y checa cómo están cómo está el ganado y demás. ¿Tú crees que los hermanos de José, estoy hablando de gente entre 30, 40 años, un jovencito de 17 años, les va a enseñar cómo criar ovejas? Claro que no. ¿Por qué lo envió el papá? Porque el papá dice que meditaba en la forma que José se conducía. Buscaba el momento para que José pudiera otra vez tener comunión con sus hermanos. Entonces le dice, ve a ellos, acércate a ellos. Como lo haríamos cualquier papá cuando vemos que los hijos están distanciados por tonterías, pleitos que se pudieron haber suscitado. Los que son papás saben que nos duele el corazón eso. Siempre queremos ver a nuestros hijos unidos. Lo mismo era con Israel. Entonces lo manda, pero dice en el verso 15, dice, y lo halló un hombre andando él errante. Esta palabra errante no es el mismo vocablo hebreo que encontramos de Caín. Es un vocablo diferente que significa desviado, descarriado, estar perdido y el que más me llamó la atención, estar atontado. ¿Por qué? Porque los sueños que Dios le había dado a José lo tenían atontado. ¿Por qué? Por la arrogancia que había en su corazón. Su papá lo había mandado algo, pero él estaba soñando despierto. Ya quiero ver el día en que mis hermanos se inclinen hacia mí. Ya los voy a ver, payasitos de la tele. Y dice la Escritura en el 16, y lo halló un hombre y le preguntó a aquel hombre, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Ojo con el 18. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Dice que lo vieron de lejos. Pero quiero que te sitúes que tú estás en el campo. ¿Cómo pudieron distinguir de lejos que era José? Por la túnica de colores. El papá lo manda con la intención de que hiciera paces con sus hermanos y el corazón soberbio de José
me pongo mi túnica para que vean que viene el favorito de papá. Para que me entiendas, José los provocó. Y dice que cuando lo vieron de lejos lo reconocieron. Toda la túnica llena de colores. Y dijeron, ya nos enfadó este. Al cabo no está papi aquí. Ahorita sí le vamos a dar crank ahorita. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes de que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues, pero ellos lo decían en un tono despectivo. No sé si me explico. Ahí viene el soñador. Y ahora pues, vengan y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derramaremos sangre, échenlo en la cisterna que está en el desierto y no pongan mano en él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, pues no había agua en ella. José llega con su túnica y lo despojan de su túnica. El mayor dijo, que su sangre no sea sobre nosotros. Vamos a echarle en la cisterna. La cisterna no tenía agua. Ese pozo no tenía agua. Y lo echaron ahí a José. Fue en ese tiempo en el que José estuvo en ese pozo cuando Dios comenzó a tratar con él en su corazón. Me imagino que al principio José decía, estos me la van a pagar. Yo ya vi el sueño me lo dio Dios de que se van a inclinar sobre mí. Por la envidia de ellos estoy donde estoy. Así es la soberbia, así es la arrogancia, siempre buscando culpables. ¿Cuántos han culpado? Es que mis papás cuando se divorciaron, por eso yo soy así. Deja de culpar a tus papás, ya estás bastante grandecito. Deja de culpar a los demás, deja de culpar a tu hermano, el que pensabas que te iba a ayudar, el que esperabas de él que económicamente te fuera a apoyar y que no te apoyó. No tenía la obligación, así de sencillo, no tenía la obligación. Y al principio la arrogancia, cuando José estaba en ese pozo decía, por la envidia de estos, tienen envidia que yo realmente soy el favorito de papá. Y llegó un momento en que tuvo que hacer un alto. Y se preguntó, ¿por qué estoy en este pozo? Mira, puede ser que algunos de los que estén aquí ahorita estén pasando por un pozo. Puede ser un pozo matrimonial. Es que mejor me voy con la amante porque con ella me entiendo más. Mi esposa no me da lo que yo quiero. O puede ser que estés pasando por un pozo financiero. Pero si analizas, no fue Dios quien te llevó a ese pozo. Fueron tus decisiones, tus malas decisiones que te situaron en ese pozo. Pero tenemos la gracia de Dios. La gracia de Dios no es para meternos en el pozo. La gracia de Dios es para sacarnos de cualquier pozo. Cualquiera que sea el pozo, quiero que sepas algo, Dios nunca te va a condenar. Nunca te va a condenar porque dice en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 17, porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Siempre la gracia de Dios te va a sacar a flote, te quiere sacar adelante. ¿Cuándo? Cuando tú permitas que sea la gracia la que trabaja en ti. Le recuerdo lo que dijo Pablo, yo soy lo que soy por la gracia de Dios y he trabajado más que todos ustedes, mas no yo, sino la gracia. Es la gracia la que trabaja. Si sigues en una postura arrogante, si sigues en una postura de que estoy en esta situación porque me hicieron esto, y hay gente que se estaciona por años en un pozo, permitiendo que se dañe su corazón, guardando raíz de amargura contra ciertas personas, y algunas de esas personas ya ni viven, ya murieron, o colgaron los tenis, o no sé cómo le quieran llamar. Pero siguen culpando a gente que ya ni siquiera está en este planeta.
lo siguen resucitando. Porque cuando me lo hizo y que cuando mi suegra, yo les digo, ¿por qué no se consiguen una suegra como la mía? Mi suegra jamás se ha metido con nosotros, bendito Dios. Después de la pistola que le dije, usted sí se mete. Bendito Dios, de veras que mis suegros nunca, siempre han sido tan respetuosos. Aprovecho para decirles, no se metan en la vida, ya sus hijos ya están casados. Ay, que es mi chiquito todavía, ay, que lo voy a seguir. Déjelos. Usted ya hizo su vida, deje que ellos hagan su vida. Ya está semejante grandulón su hijo, para que se siga metiendo usted. ¿Me escucharon, suegras? ¿Me escucharon, suegras? A ver, ¿me escucharon, nueras? Hasta con miedo, ay, si no está mi suegra. No veo libertad. ¿Me escucharon, nueras? ¿Yernos? Revelación de lo alto, revelación de lo alto. Es en ese pozo donde Dios estaba tratando con él. Y llegó un momento en el que José tuvo que hacer un alto y dijo, bueno, ¿por qué estoy aquí? Después de culpar a mis hermanos, yo creo que ha de haber dicho, ¿me portaría mal con ellos? Te quiero enseñar algo. Dice la Escritura en el verso 23 de Génesis 37. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Quiere decir que él perdió el don que su padre le había dado. Ojo con esto. Yo sé que tú me puedes decir, pero de la Escritura dice en Romanos que irrevocables son el llamado y los dones. Sí, Dios no te los quita, pero tú sí los puedes perder. José perdió el regalo que su padre le había dado. Hay ministros que por moverse en arrogancia han perdido el don que Dios les ha dado. Ya no se sabe de ellos. En un tiempo estuvieron muy bien, sus ministerios crecían, ya no se supo de ellos. No es que Dios les haya quitado el don, es que ellos lo perdieron. Usted puede recibir aquí de su hermano 1,000 pesos, pero usted los puede perder. ¿Se lo quitó su hermano el que se lo dio? No, pero usted sí los puede perder. ¿Me explico? José había perdido el regalo que su padre le había dado. Y vayamos, por favor, a los versículos 31. Dice así: entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Te pregunto, ¿José fue despedazado? No, esto fue una mentira. ¿Quién es el padre de mentiras? Satanás. Pero traían una evidencia. Quiere decir que Satanás, que es padre de mentira, siempre va a fabricar una evidencia para respaldar sus mentiras. Y siempre te va a querer atraer a recuerdo que tú cómo eras o cómo te conducías en la vieja naturaleza. Y mientras tú no te sitúes bajo la sangre de Jesucristo, que te lavó de todo pecado, el pasado ya quedó borrado, al menos de la memoria de Dios, falta que sea de la tuya. ¿Están oyendo? Esto es la justicia de Dios. Dios juró por sí mismo jamás acordarse de tus pecados. Pero Satanás siempre va a querer calumniarte porque es un chismoso y siempre te va a querer traer a recuerdo por qué te ha sucedido lo que te ha sucedido.
Pero la gracia de Dios te sitúa en una conciencia diferente, en una conciencia de justicia, donde tú has creído lo que Dios ha dicho de ti, para que no te detenga Satanás ni nadie con el propósito que Dios tiene para ti, porque no te puedes quedar en el llamado, no te puedes quedar en el sueño, tú tienes que continuar al propósito para el cual fuiste creado. Y tú vas a saber ese propósito, vas a saber cuándo es ese propósito en tu vida por una sencilla razón. No va a estar centrado en tu ego, sino va a ser de bendición para los demás. Cuando entendió esto José, es cuando entonces comenzó a caminar de acuerdo a los planes y al propósito de Dios. Dejó de verse a sí mismo, dejó de presumir sus dones, su túnica de colores. Reconoció que fueron sus acciones los que lo llevaron a ese pozo, pero también conoció la gracia de Dios que lo sacó de ahí. La historia sigue. Te recuerdo que él fue vendido como esclavo. Ahora, puedes perder el don, pero lo puedes recuperar. Tú sí, Satanás no, porque él no tiene perdón de Dios. Tú sí. José llegó a ser el segundo de a bordo de Egipto. El segundo hombre más importante después de Faraón. Y dice que Dios lo hizo prosperar. Lo hizo muy rico. Ya no tenía nomás una túnica. Podía tener todas las que quisiera. El don se multiplicó. ¿Cuándo se multiplicó? Cuando permitió que ese llamado y ese propósito vinieran por revelación de parte de Dios. Fue entonces cuando José le traen el sueño del copero y del panadero y dijo él fue el que dijo, Dios da el sueño, pero también da las interpretaciones. En un principio, él no buscó la interpretación de parte de Dios, lo interpretó a su manera. ¿Me están oyendo? Esto es enseñanza para tu vida. Porque muchas veces quieres interpretarlo a tu manera y no pides dirección de Dios. Y ya te dije, ¿tú cómo vas a saber cuál es el llamado de Dios para tu vida si no conoces a Dios? Tienes que conocer a Dios. Tienes que intimar con Él. Por último, ve por favor a Génesis capítulo 39, verso 1. Dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capital de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Dice que fue varón próspero, ¿por qué? Porque Dios estaba con él. Y vio su amo que Dios estaba con él y que todo lo que él hacía, Dios lo hacía prosperar en su mano. Ahora, Potifar no era un creyente. Potifar era un gentil. Pero pudo ver que Dios estaba con él. ¿De qué manera estamos llevando nuestra vida que la gente, sin tener que decirle, pueden ver que Dios está con nosotros? No se trata de puro conocimiento, porque el conocimiento por sí mismo envanece. Y dice la Escritura, el 4, así halló José gracia en sus ojos y le servía, y le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Entendió que ya tenía que venir a servir. ¿Me va siguiendo? ¿Sí? Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Dios bendijo la casa del egipcio. ¿A causa de quién? A causa de José. Esto es muy interesante. Y la bendición de Dios estaba sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Potifar ni siquiera llegó un momento que tanto fue la confianza que le había depositado a José, porque vio que Dios estaba con José, que él por lo único que se preocupaba era por lo que había de comer. ¿No es esto maravilloso? Veía una gran mayordomía en José. Y todos tenemos una mayordomía aquí en la tierra. Todos tenemos una mayordomía. Y tendremos que
tendremos que presentarnos en el tribunal de Cristo a presentar informe de ello. ¿Cuál es la clave por la que prosperaba José? La clave de la prosperidad es la presencia de Dios. La presencia de Dios, porque dice que Dios estaba con él. Ahora, la palabra prosperidad del hebreo saleach, como les dije, quiere decir empujar hacia adelante. Quiere decir que no prospera el que se mantiene en la misma postura, el que se sitúa en una zona de confort, sino que Dios mismo te quiere prosperar porque dice, amado, en 3 de Juan, dice, amado, mi deseo para contigo es que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios te quiere impulsar siempre hacia adelante, pero no nomás es impulsarte hacia adelante, sino que también vayas subiendo como la luz de la aurora que va en aumento. ¿No es esto maravilloso? Es el plan de Dios para ti. Ahora, ¿cuál es la clave de la presencia de Dios? O sea, ya vimos que la clave de la prosperidad es la presencia de Dios en la vida de una persona. Ahora, ¿cuál es la clave para la presencia de Dios en la vida de una persona? Se llama obediencia. En Deuteronomio capítulo 11, verso 26 al 28, leemos. Deuteronomio 11, 26. Dice, he aquí yo pongo hoy delante de ustedes la bendición y la maldición. No es porque Dios mande maldiciones, es que la maldición ya estaba en la tierra desde que Adán pecó. ¿Me explico? Pero Dios le está diciendo al hombre, de aquí es donde conocemos nosotros lo que es libre albedrío. Libre albedrío. Dios te dice, aquí está la bendición, pero también hay maldición en la tierra. Siguiente. La bendición, si oyes los mandamientos de tu Dios que hoy te prescribe, y la maldición, si no oyes los mandamientos de Dios y te apartas del camino que Él ha ordenado para ti, para ir en pos de otros dioses que no sean Dios. La obediencia es cuando tú acatas una instrucción que Él te ha dado. Él te dice, hijo, aquí está la bendición, pero también hay maldición en la tierra. Si tú me obedeces todo lo que yo te estoy mandando, vas a estar bajo esa cubierta, porque la bendición es una capa, es una protección en la cual, aunque haya tormenta afuera, no te puede tocar, porque está escrito que el maligno no te toca, y donde quiera que tú vas, la presencia de Dios te va cubriendo, donde quiera que tú vas. Donde quiera que tú vas. Entonces, la clave de la prosperidad es la presencia de Dios, pero la clave de la presencia de Dios es la obediencia. ¿Qué pasa cuando tú desobedeces? Hay consecuencias. Es que la gente no cree que hay premios o hay galardones si obedecemos, y tampoco cree que hay consecuencias cuando desobedecemos. Cuando uno desobedece, se sale de esa protección, se sale. Y es un flanco directo del enemigo. Entonces es la obediencia. La clave de la obediencia, ¿cuál es? La fe. En Hebreos capítulo 3, verso 18 al 19, leemos así. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Dice la Escritura que aquellos que desobedecieron no pudieron entrar en el reposo, no pudieron entrar ni siquiera en la tierra prometida. Y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? De la incredulidad. Y lo contrario a incredulidad es fe. No entraron en el reposo porque desobedecieron. ¿Y por qué desobedecieron? Porque no creyeron. Entonces, para que tú puedas obedecer, ¿qué es lo que necesitas? Fe. Fe. Fe que en lo que está escrito es verdad de Dios. Si tú no lo crees, estás haciendo de Dios mentiroso. ¿Cuál es la clave de la fe? En Romanos capítulo 10, verso 17, dice la Escritura. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, resumiendo,
¿Cuál es la clave de la prosperidad? La presencia de Dios. ¿Cuál es la clave de la presencia de Dios en tu vida? La obediencia. ¿Cuál es la clave de la obediencia? Es la fe. ¿Cuál es la clave de la fe? Oír palabra de Dios. Escucha palabra en todo momento, entre más puedas, escucha palabra de Dios, palabra de Dios. Mientras vas en tu carro, pon CDs, mientras estás escuchando tu dispositivo celular, ahí guarda mensajes. Todo el tiempo yo te recomiendo, escucha palabra. ¿Quieres prosperar? Tienes que empezar por lo básico, tienes que empezar por la palabra, escucha palabra de Dios para que se incremente tu nivel de fe, para que puedas obedecer, para que puedas experimentar la presencia de Dios en tu vida, para que puedas prosperar. Para que puedas prosperar. Y por último, regreso a la cita con la que empezamos, Romanos 8:28. Dice la Escritura, y sabemos, ahora sí vas a entender esta cita. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y muchos hasta aquí se quedan. Entonces dicen, ay, me atropellaron, pero me vino para bien. No lo veo así. Los judíos, cuando les preguntaban, ¿cómo está tu shalom? Ellos decían, estoy bendecido. Y era muy notorio. Pero una persona que estaba pasando por crisis económica o por algún problema, simplemente sabían que la bendición no se estaba manifestando en sus vidas. Pero nosotros nos hemos engañado con tanta idea religiosa. ¿Me explico? Y dice, ay, que todas las cosas me vienen para bien. Si me tropiezo aquí y me rompo la boca, oh, me viene para bien. No dice así la Escritura. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aquí viene la clave. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. O para que me entiendan. Primero recibes el llamado conforme al propósito de Dios. Y si tú lo haces, entonces, indiscutiblemente, todas las cosas te vienen para bien. Todas las cosas. Todas las cosas. Amén. Llamado, sueño, propósito, destino. Aprendiste. Y es a través del conocimiento de Dios que tú vas a aprender a escuchar su voz. Para que sepas primeramente cuál es tu llamado. Siguiente, ¿cuál es tu propósito? La palabra de Dios nos enseña en Romanos capítulo 10, verso 8 al 10, que si tú confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Jesucristo es el Señor, serás salvo, porque con la boca se confiesa para justicia, pero con el corazón se cree para salvación. Yo te invito a que hagas la siguiente oración conmigo. Di, Señor Jesús, en este momento abro mi corazón. Yo creo que tú veniste y moriste por mis pecados. Recibo el perdón de ellos y creo que tú resucitaste al tercer día según las Escrituras. Si has hecho esta oración, te felicito porque has nacido de nuevo. Ahora tienes tu boleto para la vida eterna. Soy León Felipe Rubalcaba, pastor de Restaurando tu Vida, y a continuación te mostramos la información para que te pongas en contacto con nosotros. Bendigo tu vida.